El asesinato de Vía Belpoggio, de Ítalo Svevo. Capítulo 1. Entonces, ¿matar era algo tan fácil? Se detuvo solo un instante en su carrera y miró hacia atrás. En la larga calle iluminada por pocos faroles, vio yacer en tierra el cuerpo de aquel Antonio, del que ni siquiera conocía el apellido, y lo vio con una exactitud que al instante lo maravilló, así como en aquel breve instante casi había podido percibir su fisonomía, aquel rostro delgado de sufriente y la posición del cuerpo natural, pero inhabitual. Lo veía en escorzo, ahí en la cuesta, con la cabeza reclinada en un hombro, porque se había golpeado contra el muro. En toda la figura, solo las puntas de los pies, rectas y muy prolongadas en el suelo, por la escasa luz de los lejanos faroles, estaban como si el cuerpo al que pertenecían se hubiese tumbado por su propia voluntad. Todas las demás partes eran en verdad las de un muerto, o mejor dicho, un asesinado. Eligió las calles más directas, las conocía todas y evitaba las callejuelas por las cuales no se alejaría directamente. Era una fuga desmesurada, como si los guardias le pisaran los talones. Casi tiró al suelo a una mujer y siguió su camino sin hacer caso de las imprecaciones que ésta le lanzaba. Se detuvo en la plaza de San Justo. Sentía que la sangre le corría vertiginosamente por las venas, pero no jadeaba nada, por lo que no era la carrera lo que lo había fatigado. Tal vez el vino que había tomado poco antes. No el asesinato. Eso seguro que no, no lo había fatigado ni espantado. Antonio le había rogado que le sostuviera por un instante aquel fajo de billetes de banco. Poco después, cuando Antonio le pidió que se los devolviese, se le ocurrió la idea de que lo separaba muy poco de la propiedad absoluta de aquel fajo, la vida de Antonio. Aún no había concebido del todo la idea cuando ya la había puesto en ejecución y se maravillaba de que, pese a no ser aún una resolución, le hubiera dado la energía para asestar aquel tremendo golpe, hasta el punto de que se resentía en los músculos del brazo. Antes de abandonar la plaza, rompió el envoltorio, que encerraba el fajo de billetes de banco, lo tiró y distribuyó desordenadamente su contenido por los bolsillos. Después se encaminó con paso que pretendió sosegado, pero que muy pronto, y pese a que intentaba frenarlo, volvió a acelerarse, porque moderarlo en el llano resultaba difícil después de haber subido corriendo. No tardó en ser presa de un intenso jadeo que lo obligó a detenerse, precisamente bajo el castillo, con su centinela, quien miraba la ciudad en la que acababa de cometerse el grave crimen. En la escalinata que conduce a la piazza della Lena, le resultó más fácil moderar el paso, pero solo fijándose en poner los dos pies en un escalón antes de bajar al siguiente. Quería reflexionar, pero solo supo adoptar la actitud. No tardó en decirse que no era necesario, en vista de que ahora todos sus movimientos iban dictados por la necesidad. Volvió a acelerar el paso. No tardaría en dirigirse a la estación e intentaría partir para Udine. Desde allí le resultaría fácil pasar a Suiza. Entonces ya era totalmente dueño de sí. Se había disipado la ligera niebla producida en su cabeza por la cena que le había pagado el pobre Antonio. No había sido la causa del crimen, pero el vino, proporcionado por su propia víctima, le había facilitado su ejecución. Si no hubiera tenido aquellos vapores en la cabeza, no habría podido olvidar que, tras cometer el crimen, faltaba mucho aún para que pudiera asegurarse su fruto, y con su carácter poco enérgico, inerte, siempre habría buscado medios y modos, y habría acabado actuando solo sobre seguro y, por tanto, nunca. ¿Dónde se podía matar sobre seguro? Y si hubiera existido el lugar, ¿se habría podido llevar a Antonio hasta él? Le dieron ganas de reír. Aquel Antonio era tan imbécil que se habría podido llevarlo expresamente a un matadero más lejano. Ahora caminaba seguro y sosegado por la calle, pero no se le ocultaba que su tranquilidad se debía a que ninguno de los transeúntes podía estar aún enterado del crimen por él cometido. Para estos, él era aún absolutamente un hombre honrado y los miraba con seguridad a la cara, como para disfrutar por última vez del derecho que estaba a punto de perder. Pero en la estación volvió a ser presa de la agitación de poco antes.
Allí debía dar el paso que había de tener tanta importancia en su destino. Si lo dejaban partir, estaba salvado. ¿Qué calma no le daría sentirse llevar lejos con la vertiginosa velocidad del rápido, porque con un sentido que antes no habría creído tener, veía avanzar desde el otro extremo de la ciudad la noticia del homicidio y la persecución, y sabía que, si no huía, muy pronto lo atraparían. A la 1 debía partir el tren y faltaba casi media hora. No quería entrar en el vestíbulo vacío mucho antes de la salida, pero no pudo permanecer mucho tiempo solo en la oscuridad, y no por temor, sino por impaciencia. Había mirado largo rato el reloj de la estación para seguir el avance del tiempo, y después había observado el cielo estrellado y sin nubes. ¿Qué le faltaba por hacer? Si tuviera alguien con quien hablar, pensó, y estuvo a punto de abordar a un cochero que dormitaba en el pescante de su coche, pero se contuvo, porque corría el peligro de hablarle de su crimen, y aparte del gran temor al juicio de sus semejantes, no sentía, para sorpresa suya, el menor remordimiento, sino al contrario, algo así como soberbia por la férrea resolución adoptada de improviso y por su audaz y segura ejecución. Entró en el vestíbulo, quería ver las caras de los presentes. Gracias a ellas podría entender el destino que le esperaba. En el banco contiguo a la puerta estaban sentadas dos mujeres friulanas junto a sus cestas y medio dormidas. En el fondo había algunos aduaneros que manipulaban bultos, y a la izquierda, en la cervecería, había un solo hombre grueso que fumaba sentado delante de un vaso de cerveza semivacío. Se maravilló de nuevo de la agudeza de su vista. Nunca se había sentido tan fuerte y ágil, listo para luchar o huir. Parecía que su organismo, avisado del peligro que corría, hubiera hecho acopio de todas sus fuerzas para ponerlas a su disposición en aquel trance. Sus pasos resonaban con fuerza en el recinto vacío y levantaban un eco confuso. Las dos friulanas levantaron la cabeza y lo miraron. Él llamó a la ventanilla del despacho de billetes y no sin esfuerzo pudo esperar sin moverse los minutos que éste tardó en responder. Un billete para Udine. ¿De qué clase? No lo había pensado. De tercera. No la elegía para ahorrar, sino por prudencia. Convenía viajar de conformidad con la ropa muy desgastada que llevaba. Ida y vuelta, añadió rápidamente, y sorprendido de la buena idea que se le había ocurrido. Para pagar sacó un fajo de billetes, pero enseguida volvió a metérselos en el bolsillo. Los había de 1000 florines. Encontró uno pequeño de 10 florines y pagó. Con el billete en el bolsillo le pareció que la obra estaba realizada a medias, o mejor dicho, mejor aún, porque ya no debía hablar con nadie. Le bastaba sentarse tranquilamente en su compartimento con aquellas friulanas que le inspiraban pocas sospechas, y el resto era cosa de la locomotora. Había que ocupar de algún modo el tiempo que faltaba para la salida. Metió las manos en todos los bolsillos y palpó los billetes de banco. Eran suaves, como si quisiesen simbolizar la vida que podían brindar. Así, con las manos en los bolsillos, se apoyó en un pilar de la puerta, el punto más oscuro del vestíbulo, desde donde podía vigilar todo el ambiente sin ser visto. Aun sintiéndose totalmente seguro, no quería omitir ninguna precaución. No sentía una gran alegría en contacto con los billetes de banco, e iba diciéndose que era porque no se sentía aún su seguro posesor. En cambio, aún sin aquella duda, el pensamiento de su crimen no habría dejado margen en él para otros sentimientos. No era preocupación ni remordimiento, sino que le parecía que aquella impresión en el brazo derecho con el que había asestado el golpe se había extendido a todo su organismo. Aquel acto, tan breve y fulminante, había dejado rastros en el cuerpo que lo había ejecutado. Su pensamiento no podía apartarse de él. «Dame mi dinero», le había dicho Antonio, tras detenerse de repente. Como ya había adoptado la decisión de no devolverle el paquete, dudó si la habría adivinado Antonio y se limitó a ejecutar un acto encaminado a disipar la sospecha de éste. Extendió la mano izquierda para ofrecerle el paquete, sabiendo perfectamente que estaban tan distantes uno del otro que sus manos no llegaban a tocarse. De pronto Antonio se acercó demasiado, y en parte la violencia del golpe que recibió se debió a su movimiento hacia el arma.
ya estaba doblándose y aún no había entendido lo que le sucedía. Se llevó las manos a la herida y las retiró bañadas en sangre. Lanzó un grito y se desplomó en el suelo, donde al instante quedó rígido. ¡Qué extraño! En aquel aullido la voz de Antonio se había vuelto seria y solemne. Ya no era la que hasta entonces había balbucido palabras de imbécil y borracho. La verdad es que le sucedía algo muy grave al pobre Antonio, pensó Giorgio en serio. Bruscamente quedaron interrumpidos sus sueños. Había entrado, con paso rápido, un guardia y había ido derecho al despacho de billetes. A Giorgio se le heló la sangre en las venas. ¿Estarían ya buscándolo? Se quedó quieto, tras vencer el movimiento instintivo que lo habría lanzado a la calle, pero después, al observar la vivacidad con la que el guardia hablaba con el empleado, le pareció adivinar que éste había acudido precipitadamente a dar la orden de no dejarlo partir, y salió del vestíbulo sin hacer ruido, por lo que ni siquiera las dos friulanas, situadas muy cerca de la puerta, advirtieron su salida. En la oscuridad de la plaza sintió tanta calma que llegó a dudar que su fuga estuviera justificada, pero no tanto como para volver al vestíbulo. Decidió quedarse parado un rato en aquel lugar con la esperanza de que su suerte le diera alguna otra indicación para poder orientarse. Tampoco la de permanecer allí quieto era una resolución de poca monta ni de fácil ejecución, porque tranquilo solo se habría sentido obedeciendo a su instinto y corriendo alocadamente lejos de aquel lugar. La vista de una persona que tal vez tuviera el mandato de detenerlo había bastado para quitarle toda la audacia de la que poco antes se había jactado. Buscó una posición natural para llamar menos aún la atención y se sentó en una escalinata. Se sentía a disgusto así, pero sabía que se trataba de una posición natural porque pocos días antes, tras haber almorzado abundantemente una sola vez en 48 horas, se había sentado en los escalones de una iglesia y había podido observar que los transeúntes no lo veían. ¿Partir? ¿Jugar con audacia y partir a ciegas sin pensar en que a la salida misma o en la próxima estación lo detendrían? Más que esa duda, lo detuvo el horror de aquellas horas de angustia que conocía desde hacía poco. Disfrazó su miedo de razonamiento. Partir significa huir, y la fuga es una confesión. Si me atraparan en la fuga estaría perdido sin misericordia. Se quedaría y tampoco le faltaron argumentos para volver racional su deseo de no alejarse de la ciudad. ¿Quién podía rastrearlo? 2 o 3 personas que no lo conocían lo habían visto con Antonio, y por una zona opuesta precisamente a aquella en la que vivía. Pero después de aquella primera cobardía ya no se sintió capaz de audacias. Su inquieto cerebro le aconsejaba una audacia útil, pero incluso mientras se entretenía con ella, ni siquiera por un instante tuvo intención de ponerla en ejecución. Lo torturaba una gran curiosidad por lo que sabría la gente sobre el asesinato y qué hipótesis formularía al respecto. Habría podido trasladarse de nuevo al lugar de la fechoría e informarse con cautela, pero para ese fin necesitaba naturalmente hablar del asesinato y tal vez con guardias. Cosas, todas ellas como para poner los pelos de punta. No, volvería inmediatamente a aquel cuchitril que desde hacía más de un año le servía de vivienda y no lo abandonaría durante mucho tiempo. Seguiría haciendo la misma vida que hasta entonces y solo se concedería las comodidades que no podían llamar la atención. Para ir a su vivienda en Barriera Vecchia tendría que pasar por la espaciosa vía del Torrente. Un miedo insuperable a la luz se lo impidió, y mientras se explicaba a sí mismo que su miedo era cautela, se internó por una callejuela solitaria que lo llevó a la colina adyacente, a una calle ancha, pero a trasmano, poco frecuentada a aquella hora y poco iluminada. Después, con un enorme rodeo, prefiriendo siempre las calles más oscuras, llegó al otro extremo de la ciudad. Se detuvo delante de una puerta, un escalón más baja que la calle. Entró, cerró la puerta tras sí y en la profunda oscuridad se sintió de repente tranquilo. Había cometido un error. Aquel paseo hasta la estación y tras haber regresado a salvo a su casa, le pareció que lo había anulado. Allí nadie sabía de su intento de fuga.
En uno de los ángulos del cuarto oía roncar a Giovanni, probablemente borracho. Buscó a tientas su colchón, se tumbó en él y se desnudó. Escondió la chaqueta en la que llevaba el dinero bajo la almohada y se quedó dormido después de haber avanzado a tientas hacia el sueño con una fantasía desordenada. No le parecía haber sido él el asesino. Aquella calle lejana que al huir había mirado una vez más, el asesinado a quien había conocido durante tan poco tiempo y aquella huida a la estación le daban vueltas en la cabeza, pero sin conmoverlo ni atemorizarlo, con su inmenso cansancio. Le pareció que la oscuridad en que se encontraba no iba a aclararse nunca más. ¿Quién iba a ir a buscarlo allí? Capítulo 2. En la triste sociedad en la que vivía, llamaban a Giorgio el Señor. No debía ese apodo a sus modales, pese a que se revelaban superiores a los de los otros, sino al desprecio que demostraba por las costumbres y diversiones de sus compañeros. Estos se sentían felices en la taberna, mientras que Giorgio entraba en ella con desgana, permanecía más que nada silencioso y cuanto más bebía más triste se volvía. El vulgo siente un gran respeto por la gente que no se divierte, y Giorgio, al advertir la impresión que causaba, aparentaba mayor tristeza de la que realmente sentía. En el fondo su historia era muy simple y habitual, como tampoco tenía el pasado espléndido que quería hacer creer. Los estudios de los que se jactaba correspondían a 2 cursos de bachillerato a los que había dedicado 5 años. Después había abandonado los estudios y en un lapso brevísimo había dilapidado el escaso peculio de su madre. Hizo varios intentos para conservar el puesto de burgués culto hacia el que su madre había intentado encaminarlo, pero fueron en vano, porque no encontró otro empleo que el de mozo de cuerda. Al no poder mantenerla, había abandonado a su madre y vivía en aquella cuadra con otro mozo de cuerda, un tal Giovanni, y trabajaba como máximo 2 o 3 días a la semana. Estaba descontento consigo mismo y con los demás. Trabajaba rezongando, lo hacía cuando recibía la retribución y ni siquiera lograba calmarse durante sus largas horas de ocio. Rico nunca había sido, pero se había encontrado en condiciones en las que había podido soñar con alcanzar una situación mejor y otros a su alrededor. Su madre en particular lo habían soñado junto con él y, desde luego, habían sido esos sueños y la amargura de ver cada vez más lejana su realización los que habían costado la vida a Antonio. Se despertó sobresaltado al oír un gran ruido. Giovanni estaba vistiéndose y, por haberse puesto por error una bota de Giorgio, se la había quitado blasfemando y la había arrojado con violencia al suelo. Giorgio fingió seguir durmiendo y, mientras respiraba ruidosamente a propósito, volvió a pensar sorprendido en su crimen. Si no hubiese sido ya una realidad, probablemente no habría tenido valor para cometerlo. Pero ya que era cosa hecha y él, con los nervios calmados por el largo reposo, se encontraba a salvo en aquel lugar olvidado de todos. Al apoyar la cabeza en su tesoro no sintió arrepentimiento ni remordimiento. Esa fue su primera sensación en aquel largo día. Giovanni, ya vestido, lo cogió de un brazo y lo sacudió. ¿No vas a buscar trabajo, sobago? Giorgio abrió los ojos y mientras se estiraba como si se hubiera despertado en aquel momento, rezongó. Hoy ya no lo encontraré. Me quedaré un poco más en la cama. Giovanni exclamó. Oh, siga el señor descansando. Salió dando un portazo tras sí. Ya así, sin llave, desde fuera, no se podía entrar, pero a Giorgio no le bastó. Se levantó y fue a echar el pestillo. Después sacó de los bolsillos los billetes de banco y los contó. La vista de aquel dinero no le infundía un sentimiento de alegría precisamente. Era el recuerdo de su crimen y podía llegar a ser su prueba. La vista de la calle iluminada por el sol matutino lo había agitado y para sentirse de nuevo satisfecho de su acción iba calculando, y en vano, anhelantemente, cuántos años podría vivir libre y rico con aquella suma. La preocupación mayor interrumpía el cálculo y la complacencia.
dónde ocultarlo. El suelo estaba cubierto de tablas que, aparte de alguna ligera trabazón en los extremos, descansaban simplemente sobre el terrazo. No faltaban buenos escondrijos, pero ninguno era seguro porque, como en toda la habitación solo había un armario y sin llave, los dos inquilinos tenían la costumbre de recurrir con frecuencia a ellos. Pero a Giorgio no le faltaban buenas ideas. Escondió los billetes de banco bajo el colchón de Giovanni. Mientras estaba manos a la obra con una sonrisa de complacencia en los labios, un ligero ruido procedente de un ángulo del cuarto lo hizo estremecerse, y cuando soltó una mesa que había levantado, ésta al caer le magulló una mano y le causó tal dolor que hubo de morderse los labios para no gritar. Pensó que aquel alboroto se parecía a una pelea y fue tal su espanto que cuando se calmó hubo de reconocer, abatido, que aunque no buenas ideas, algo le faltaba que habría podido serle de una utilidad inmensamente mayor en aquellas circunstancias. Decidió no salir de momento. Le resultaba muy fácil mantenerse allí en la semioscuridad, en lugar de salir al sol en la calle. Veía la luz que penetraba por la única ventana y pensaba en la impresión que le causaría caminar por las calles de día, cuando se había sentido tan mal al caminar por ellas de noche. Giovanni le traería noticias, los rumores que corrían sobre el asesino. Tenía la costumbre de leer diariamente el Piccolo Corriere y así estaría bien informado. Probablemente el acontecimiento más importante del día fuera su fechoría. El más importante. Sintió un malestar como si le hubiesen colocado violentamente un peso sobre el corazón. También sus compañeros se habrían ocupado de semejante acontecimiento. ¿Cómo iba a tener el valor para hablar de su crimen, como tarde o temprano se vería obligado a hacer? Interpretar semejante papel, él que, pese a su perversidad, enrojecía ante la menor emoción. Estudió su papel. Enseguida comprendió que en aquellas circunstancias, y pese a no ser algo propio de una persona refinada, estaba obligado a demostrar una grande, inmensa indignación ante el crimen. Ni calma ni indiferencia, porque le habría resultado demasiado difícil fingirlas. La indignación explicaría el enrojecimiento, explicaría el temblor de las manos y la intensa atención que no habría podido dejar de prestar incluso al detalle más insignificante que le contaran sobre el crimen. Se vistió y a las 11, hora en que aún no la invadían los obreros, se dirigió a la taberna cercana. Antes de salir de su guarida, la miró largo rato. Tenía el aspecto habitual, después de que hubiera limpiado un poco de polvo que se había acumulado junto a la cama de Giovanni, bajo la cual había movido las tablas. Nadie habría podido suponer que en aquella habitación había un tesoro oculto. En la taberna no vio, aparte de la criada, a nadie. Con esta mujer hermosa, aunque ajada, le gustaba a veces bromear. Aquel día le resultó imposible. Permaneció sentado en su sitio y cualquier ruido que pudiera anunciar la llegada de otras personas lo hacía estremecerse. Aún no había oído ni siquiera una palabra sobre el asesinato. Decidió salir en su busca. Iba ya camino de la salida cuando volvió hacia Teresina, que llevaba platos a la alacena. La cogió por debajo de la barbilla y al tiempo que la miraba fijamente a los ojos le preguntó: ¿Alguna novedad, Teresina? Por no ocurrírsele una pregunta más idónea, y en su voz vibró una turbación que lo sorprendió. «Oh, menos mal», exclamó ella, al tiempo que se apartaba de él, porque estaban demasiado cerca de la puerta. Temía que estuviera enfermo al verlo tan serio. «No me encuentro bien», dijo él, y para que lo creyese más fácilmente, repitió esas palabras varias veces. Ella esperaba recibir algún beso, ahora que se había situado en la penumbra, pero él se le acercó, la cogió de la mano afablemente y repitió su pregunta. «¿Alguna novedad?» «¿Es que no sabe decir otra cosa hoy?», preguntó ella, y para hacerse la remilgada se liberó de su apretón y escapó. Por la calle caminó presuroso, con paso que deseaba aparentar seguro hacia su habitación. Se sentía muy débil, sorprendentemente acobardado. El pensamiento de su fechoría le había quitado toda la naturalidad. Su conducta había dejado de ser natural incluso con aquella criadita.
¿Por qué iba imaginándose que toda la ciudad estaba ocupada con el asesinato? Había preguntado a Teresa si había alguna novedad y había esperado que ella, en respuesta a su pregunta, se hubiera apresurado a contarle lo que había oído decir sobre la fechoría. Oh, hay que cambiar de actitud, se dijo, al tiempo que se mordía los labios con la intrépida resolución. Va en ello la piel. Se había comportado tan estúpidamente con Teresa que había podido hacer de ella un testigo de cargo contra él. Tal vez no se supiera nada del asesinato en la ciudad. Esa esperanza, pese a su insensatez, mitigó su abatimiento. Era la única hipótesis afortunada para él, porque había comprendido que no quedaba impune, aun cuando no fuese descubierto. Aquel continuo terror era ya de por sí un grave castigo. ¿Quién podía saberlo? Algún fenómeno podía haber hecho desaparecer de la faz de la tierra el cadáver de Antonio. Probablemente siempre haya sido la esperanza la que haya supuesto el milagro en la naturaleza, pero no tardó aquella esperanza en quedar anulada. A mediodía llegó Giovanni y también a él le dijo que se encontraba indispuesto para excusarse por no haber ido a trabajar. Ah, sí, dijo Giovanni y hasta que continuó. Giorgio atribuyó la sonrisa que veía errar por sus labios a una sospecha. Estás enfermo como de costumbre, ¿eh? En efecto, no era la primera vez que Giorgio se declaraba enfermo para disculpar su holgazanería. Después, al instante, sin otra transición que aún distraído, ¿te has enterado? Giovanni se puso a hablarle del crimen de Via Belpogio. Comía el pan que se había traído de almuerzo y aquellas palabras, esperadas por Giorgio con impaciencia febril, salían de su boca una por una y con largos intervalos. Pues sí, Antonio Bacchi. Parece que se trata de más de 30.000 florines. Un buen golpe. El corazón partido. No vivió más de 10 segundos después de haber recibido aquel golpe. Giorgio no se sentía agitado solo por su última esperanza, que se desplomaba. Había sido aquel corazón partido el que le había dado aquel dolor en el brazo. Tal vez hubiera sentido en su brazo las últimas vibraciones de las vísceras moribundas, y la idea de aquel contacto inmediato lo hacía estremecerse. Todo el mundo conocía incluso los detalles del crimen. Debía de parecer tremendo. En el cuerpo de Antonio no había quedado rastro de la instantaneidad del hecho, pero sí de la violencia. No se atrevía a abrir los labios. Ponderaba todas las palabras que le subían a la boca y volvía a tragárselas, porque todas le parecían inspirar sospechas. No había forma de hacer hablar a aquel individuo totalmente ocupado con su magra comida y que en las numerosas reflexiones que emitía no había dicho aún nada sobre las suposiciones que debían de haberse hecho en la ciudad sobre él. Al final Giorgio encontró una frase que le pareció una obra maestra de naturalidad. ¿Y quién ha sido el asesino? Para dar con esa frase había tenido que examinar primero cuántos detalles al respecto le eran conocidos solo por haber sido él quien lo había cometido y después examinar qué oscuridad había en las palabras de Giovanni, porque era peligroso demostrar haber entendido todo demasiado pronto. Sí, ¿quién es el asesino? Con alegría observó que el otro se impacientaba. Así pues, si ponía toda su atención, sabía engañar bastante hábilmente y aquella vez solo tuvo un motivo de arrepentimiento. Con la alegría de haber dado con aquella frase, la había repetido casi inconscientemente. ¿No te lo he dicho ya? Aún no lo han encontrado. No se sabe quién ha sido. Por Giovanni no pudo saber nada más y renunció. Para tener las noticias que éste podía darle, no necesitaba someterse al suplicio de una conversación. Se las procuraría mediante un periódico. Un cuarto de hora después de que se marchara el mozo de cuerda, salió con un valor que él mismo admiraba, no sin haber titubeado unos instantes, con el deseo de noticias que le había despertado Giovanni. No podía esperar más. Para llegar al kiosco más cercano del Piccolo Corriere, debía caminar casi 10 minutos. Primero caminaba pegado a las paredes. Después, en virtud del vulgar razonamiento de que la apariencia de querer ocultarse podría infundir sospechas,
por el centro de la calle enteramente, con paso que pretendía ser desenvuelto, pero que se azoraba continuamente. Entonces, ¿es que había dejado de saber andar? Tras conseguir el periódico, volvió a encerrarse en su cubil. Se arrojó sobre el colchón que había arrastrado hasta debajo de la única ventana y se puso a leer. En toda su vida había sentido tanto interés por un pedazo de papel impreso. Nunca había podido centrar toda su atención en dicho papel y olvidar lo que lo rodeaba, hasta el punto de que, al acabar la lectura, le pareció haber despertado de un largo sueño. El asesinato era el suceso más importante de la crónica local y la ocupaba casi totalmente. El relato de esa fechoría iba precedido de algunas consideraciones del periódico sobre la frecuencia con que sucesos sangrientos semejantes ocurren en una ciudad, y con tono de amargura que impresionó más al asesino que estaba leyéndolo que a las autoridades a las que iba destinado. Se quejaba de la negligencia con la que se protegía la seguridad pública. Al leerlo, le pareció que odiaba el periódico. ¿Por qué aquella hazaña? Desde luego, aun cuando él fuera castigado, el otro no volvería a despertar. ¿Es que no bastaba el tesón que ya pondría naturalmente la autoridad para buscarlo? De todo el artículo se desprendía, o se pretendía que así lo pareciera, que el asesinato había causado la mayor sensación en la ciudad. Se trataba de una fechoría, decía el periodista, cometida con una audacia inaudita en una calle de la ciudad bastante cercana al centro y a una hora avanzada. Cierto es, pero no tanto como para suponer particularmente despoblado aquel barrio. Un transeúnte cualquiera, por la simple razón de que llevaba dinero consigo, había sido asesinado traicioneramente. Se engañaban, y Giorgio debería haberse alegrado, porque así la sospecha no recaería tan fácilmente sobre él. Nadie había visto a la víctima acompañada del asesino, pero descrito así como obra de un agresor que había matado a un transeúnte cualquiera, solo porque había supuesto que llevaba dinero en los bolsillos, el crimen resultaba mucho más terrible. El malestar de Giorgio aumentaba. Quienes de él hablaban no sabían a qué tentación se había visto expuesto por la imbecilidad de Antonio. Resultaba fácil comprender que, descrito de ese modo, el asesinato había de conmover a toda la ciudad. Todo el mundo sentía amenazada su amada persona, y llegado el caso se volvería un útil ayudante de la policía. Sobre el asesino no había una sola palabra acertada. Poco antes del suceso, contaba el periódico, se había visto merodear por allí a dos individuos de pésima catadura, presumiblemente los autores del asesinato. Ese error resultaba absolutamente consolador para Giorgio, y él mismo se asombró de no sentirse embargado el corazón de un poco de calma al enterarse. Aquel artículo lo había alterado profundamente. Había sospechado persecuciones hechas con mayor fortuna, pero por desafortunadas que fueran, ahora que se encontraba ante ellas, lo agitaban y lo atemorizaban. Tal vez exista en nuestro organismo alguna parte tan delicada que ya ante el simple augurio del mal se resiente. Él sentía converger sobre el suyo tal cúmulo de odio que, por impotente que debiera parecerle de momento, lo oprimía. El periódico, que no podía decir ni una sola palabra sobre el asesino, se desahogaba haciendo una biografía pormenorizada del asesinado. Antonio Bacchi estaba casado y era padre de 2 niñas. La familia había vivido pobremente hasta unos meses antes, en que le había correspondido una inesperada e importante herencia. Bacchi aparecía descrito como persona de poca cabeza y que, desde que se había vuelto rico, tenía la costumbre de llevar encima una gran suma de dinero que enseñaba a quien lo deseara. Así pues, no era posible centrar las sospechas en las personas que estaban enteradas de la existencia de aquel tesoro ambulante, porque eran demasiadas. Entretanto, añadía el periódico, la autoridad se ha apresurado a interrogar a todos los habitantes de la casa en que vivía el pobre Bacchi. Oh, ojalá hubiera huido, pensó con punzante pesar el asesino. De lo que había leído resultaba claro que hasta entonces la sospecha no había recaído sobre él
Y si se hubiera marchado de Trieste la noche anterior, habría podido llegar a Suiza antes de temer persecuciones. Consideraba con fundamento que si se hubiera encontrado lejos del lugar en el que había matado, no habría sido presa del profundo malestar que lo hacía sentirse tan desdichado. Hacia el atardecer volvió a salir. Caminó con mayor aplomo y se apresuró a atribuir aquel valor a la certeza de que no era observado. Pero el miedo reinaba soberano en su organismo. Para hacerlo estremecerse bastaba cualquier cosa inmediata e imprevista. Por ejemplo, encontrarse de improviso frente a frente con un uniforme cualquiera que acaso solo se pareciese al de un guardia. No era la lectura del periódico, la seguridad de saberse no sospechoso, lo que le infundía valor, y acabó reconociéndolo también él. Lo que le permitía moverse con mayor soltura era el acostumbramiento a la nueva situación. Gran parte de lo que llamamos valor es la experiencia y el hábito del peligro. Capítulo 3. Al volver a casa a las 7 de la tarde, Giovanni lo miró con el entrecejo cómicamente fruncido. ¿Sabes que se sospecha que seas tú el asesino de Antonio Bacchi?, le dijo a bocajarro. Giorgio estaba en la oscuridad, en su camastro. Tuvo la sensación de que, si no hubiera sido así, el otro, solo con ver su fisonomía, que debía de haberse alterado horriblemente, habría comprendido que aquella sospecha de la que hablaba en broma tenía fundamento. ¿A dónde habían ido sus propósitos de frialdad y desenvoltura? ¿Quién?, balbuceó. No se podía formular una pregunta más tonta, pero la había preferido a todas las demás por ser la más breve que se le había ocurrido. Giovanni respondió que todos sus amigos lo comentaban, por lo que contaba el Piccolo Corriere della Sera. Una mujer había visto huir al asesino del lugar del crimen. Más aún, éste casi la había derribado al suelo, y había podido dar detalles bastante precisos de su aspecto. Para empezar, pelo rizado, negro, muy abundante y un sombrero blando. Estas últimas habían reducido el espanto que habían infundido a Giorgio las primeras palabras de Giovanni. Por pequeña que fuera, alguna tranquilidad debía derivarse para él de ellas. Recordaba a aquella mujer que lo había visto en la oscuridad y por un breve instante, por lo que no había podido observar en él, seguro, otra cosa que el sombrero blando y el pelo negro. Además no lo había visto matar, y aun cuando se lo encontrara y lo reconociese, no estaba del todo perdido. Podía salvarse negándolo. Cierto es que su situación era atroz, cosa que no se le ocultaba, pero no precisamente desesperada. Podía cortarse el pelo y cambiar de sombrero. «Mira qué casualidad», se apresuró a decir a Giovanni con una audacia de la que antes no se habría considerado capaz. «Con el ocio de hoy había decidido cortarme el pelo, que me pesa, y también cambiar de sombrero. Este blando no me gusta». No estaba mal, pero el espanto se traslucía, ya que no de las palabras, del sonido de la voz, y un observador más hábil que Giovanni lo habría advertido. Este observó con inteligencia: «Si no quieres que la policía te fastidie, más vale que no cambies de momento de barba ni de sombrero. Pero si estás tú para declarar que tenía la intención de hacer esos cambios antes de que se hablara del sombrero o de la barba del asesino». Oh, si hubiera podido atraer a Giovanni a su órbita, volverlo su cómplice, si no hubiese sido por aquel horrible miedo a verlo erigirse en primer acusador, le habría arrojado los brazos al cuello, se le habría confiado, le habría ofrecido la mitad de su tesoro y le habría impuesto la mitad de sus torturas. Le habría parecido una liberación tener un cómplice, porque pensaba que si hubiera podido expresarlo en palabras, su terror habría cambiado de naturaleza. Aquel continuo pensamiento puesto en sus perseguidores le parecía más terrible por no estar expresado. Por falta de palabras razonadas, le parecía no haber sabido adoptar una resolución enérgica que lo habría salvado. Se razonaba muy mal con aquellas ideas móviles que le pasaban por la cabeza sin dejar rastro en ella, inaprensibles unos instantes después de nacer. Hizo un ligero intento de conseguir ayuda de Giovanni,
pero no recurriendo con una confesión a su amistad, sino confiando en la debilidad mental de éste. Por lo demás, dijo con despreocupación, sabes perfectamente que en la hora en que dicen que se cometió esa fechoría, yo ya estaba en la cama, pues me saludaste al entrar. No lo recuerdo, dijo Giovanni con una vacilación que cerró definitivamente la boca de Giorgio. Se parecía mucho a una sospecha. Y calló, aunque Giovanni pareciera después hablar a propósito para devolverle el valor que le había quitado. Poco antes de salir dijo, ahí tienes una cuchillada que ha resultado muy productiva al buen hombre que la asestó. Si yo viviera 100 años y no dejara de trabajar, no ganaría lo que ese ha conquistado en un solo instante. En el fondo, son prejuicios los que nos retiene de mirar por nuestro interés. ¡Paf! Un golpe bien asestado y se consigue todo lo que se necesita. Al verlo salir, Giorgio pensaba que tal vez Giovanni habría sido capaz de matarlo con seguridad para sustraerle su tesoro, pero no había aceptado la complicidad en un asunto peligroso. Se sentía mucho mejor que él, que a sangre fría predicaba el asesinato. Él lo había cometido, pero en un momento determinado, al caer en la tentación de hacer suyo aquel dinero que lo salvaba de su desdichadísima vida. No había razonado y en aquel instante ni siquiera si hubiese tenido presente el castigo que le habría podido caer por aquel acto. La horca, el verdugo, se habría dejado retener. Así pues, había arriesgado su vida para acabar con una ajena y no había acariciado, como cobardemente hacía Giovanni, la idea de matar con seguridad. O tal vez ya se le había olvidado. El acto cuya instantaneidad recordaba no había sido resultado de una aberración momentánea, y lo demostraba la satisfacción que había sentido por mucho tiempo al descubrirse fuerte y enérgico en él. Después recordó vagamente que alguna idea muy semejante a la enunciada por Giovanni debía de habérsele pasado también por la cabeza. ¡Qué extraño debilitamiento de la memoria! El asesinato había ido a dividir su vida en dos partes, y más allá de aquel acontecimiento recordaba sólo vagamente sus ideas, sus sensaciones, aquel propio individuo, como si se hubiera tratado de cosas nunca vividas, sino oídas muchos años antes. Ahora debía resignarse a reconocerlo, un individuo cuya supresión deseaba toda una sociedad. ¿Cómo escapar al odio? ¿Cómo volverse menos digno de él? Si le hubieran pedido que diese razón de su fechoría, ¿qué habría dicho para mitigar ante los demás su crueldad y convencerlos de que era mejor de lo que podía parecer, si lo juzgaban solo por aquella acción suya? Habría contado que un individuo al que apenas conocía le había entregado dinero como diciéndole, si me matas es tuyo, y que él, atendiendo la invitación, lo había matado. No habría encontrado nada más que decir. Desde luego, aquello no bastaba para justificarlo, ni para que pareciera menor su culpa, y al descubrir que resultaba imposible convencer a los demás de su inocencia, acabó reconociendo que su sentimiento era normal y racional. En efecto, resultaba extraño el sentimiento de inocencia en un individuo que había matado, y no por amor ni por odio, sino por avidez. Ya no podía engañarse a sí mismo, pero le interesaba tanto mitigar el odio y el desprecio en sus futuros juicios, que a ese fin dedicó todo su pensamiento, y cuando creyó haber descubierto los medios para alcanzarlo, dedicó a esa tarea un tiempo precioso, durante el cual tal vez habría podido salvarse incluso. Llevaba años sin acordarse de su madre y ahora pensaba en ella para que lo ayudara con una ficción que había proyectado. Si descubrían su crimen y no estaba en su mano impedirlo, afirmaría que lo había cometido para estar en condiciones de ayudar a su anciana madre. Con noche cerrada hizo el largo recorrido hasta San Giacomo, donde debía encontrarse su madre. Mientras caminaba, en modo alguno pensaba en el placer de volver a verla. Repasaba la escena con la que ya había fantaseado y en la que se justificaría ante los jueces.
Su crimen no había tenido otro objeto que el de volver agradables los últimos años de vida de una pobre vieja, de su madre. Ya no dudaba. Le resultaría fácil convertir en una indulgencia conmovida el horror que había de inspirar su acción. Estaba seguro de poder inducir a su madre para que interpretara la comedia. Era una mujer inteligente, que había dejado de quererlo desde que había traicionado las esperanzas puestas en él, pero en cuanto se enterara de que era rico, lo halagaría. A él le resultaba muy consoladora aquella esperanza de afecto a la que correspondería con todas las fuerzas de su alma. Con ese afecto se calmaría su agitación, se ahogaría lo que llamaba impropiamente remordimientos, la trataría con dulzura, se confiaría a ella como a sí mismo y pondría a su disposición todo su dinero. Aquel amor le nacía en el corazón con ímpetu incluso. Nada semejante había pasado nunca por su alma. Siempre había sido egoísta y duro y ahora se complacía con la idea de arrullar a un ser débil y volverse su esclavo y su defensor. Divisó a un muchacho sentado junto a la primera casa de obreros. Lo reconoció y experimentó un sentimiento de alegría. Era Giacomino, el hijo de un vecino de su madre. El muchacho a la sombra fumaba con voluptuosidad. Al ver a Giorgio enrojeció, se puso en pie y ocultó el cigarrillo en el hueco de la mano. Giorgio le sonrió y le habría gustado tranquilizarlo, decirle que él, desde luego, no lo denunciaría a su padre, pero no tenía tiempo y se limitó a sonreírle. ¿Dónde está mi madre?, preguntó apresurado, como si hubiera de transmitirle una noticia urgente. Más tranquilizado por aquella sonrisa que, entristecido por la triste noticia que había de darle, el muchacho dijo: ¿Su madre? Y pronunció esas dos únicas palabras para preparar a Giorgio, y se apresuró a añadir: su madre murió hace 8 días en el hospital. Por cierto que mi papá se alegrará de verlo porque tiene que decirle algo de parte de la señora Neta. Voy a llamarlo. No es necesario, no es necesario, dijo Giorgio con voz áfona y, ya alejándose de forma que el muchacho no pudo oírlo, añadió: volveré mañana. Adiós. Así perdió aquella esperanza que en pocas horas había acariciado tanto, que había acabado confiando en ella incluso tanto como en la de no ser descubierto. No era el dolor por la muerte de su madre lo que lo hacía tambalearse y le nublaba la vista. No veía ante sí el rostro de la difunta, ahora lívido, ni acudía a su cabeza la voz que iba a volver a oír nunca más, ni el gesto que con tanta frecuencia había sido afectuoso con él. Había muerto inoportunamente aquella vieja y su muerte hacía de él de nuevo un vil asesino rapaz. Esa noticia fue la que lo privó de la capacidad de pensar y lo arrojó en brazos de sus perseguidores. En aquellas horas en las que se había acunado con el sueño de fingir un objeto noble para su crimen y granjearse, en caso de ser atrapado, la conmiseración de sus semejantes, no había pensado en la difícil tarea de escapar a la pena. Una vez perdida aquella esperanza, el miedo había vuelto a apoderarse por entero de él y huía incluso entonces cuando al volver a la ciudad se acercaba más al peligro. En la oscuridad, junto a la piazza de la Briera, tuvo una extraña visión. Con su mismo paso veloz caminaba por delante de él un hombrecillo, encorvado, bajo, miserable, con las manos obstinadamente metidas en los bolsillos. Antonio Bacchi, en una palabra. Lo veía con claridad, distinguía todas las particularidades de su miserable personita, incluso sus ralos cabellos grises, cuidadosamente alisados en las sienes, y por un instante no le cupo la menor duda. Antonio estaba vivo. No se detuvo a reflexionar cómo podía ser, después de que lo hubiera visto yacer en el suelo como cosa sin vida. Antonio estaba vivo y él no lo había matado. Corrió adelante lanzando un grito. Quería ofrecerle la devolución de todo su dinero, e incluso comprometerse a darle más en el futuro, y no pedirle nada a cambio, salvo que, por estar vivo, atestiguara que él no lo había matado. Se encontró estupefacto ante una cara miserable, de piel apergaminada, pero totalmente desconocida, no la de Antonio,
y volvió a hundirse en su desesperación, con la particularidad añadida de que, tras haberse visto deseando la vida de Antonio con una intensidad mayor, se consideró aún menos digno de odio y persecución, y sintió una intensa compasión de sí mismo que le inundó los ojos de lágrimas. Se veía como un hombre que, tras caer por su culpa en una pendiente muy pronunciada, se precipita y resultan inútiles todos sus esfuerzos para detenerse, porque el terreno se desmorona bajo sus pies y los arbustos a los que se aferra no resisten. Aquella ida a casa de su madre y la esperanza de volver a encontrarse con Antonio vivo le parecían también esfuerzos para detenerse. En cambio, precisamente entonces, con aquella agitación en la que se encontraba, hizo el único esfuerzo para salvarse, pero tan insensatamente que el propio esfuerzo fue lo que lo perdió. El hombre en la pendiente, para salvarse, no había encontrado otro medio que secundarla y precipitarse por sí mismo pendiente abajo. Tenía que liberarse de aquel sombrero blando que le pesaba en la cabeza como su propio crimen. No recordó la inteligente observación de Giovanni y entró muy decidido en una sombrerería. Era la hora en que había menos peligro de ser observado, porque ya estaban cerrando la tienda. Pero no se le ocurrió que, sudoroso por la carrera y agitado por tantas emociones, habría bastado una sola sospecha para descubrir en él al malhechor en fuga. Una muchacha ya vestida para abandonar la tienda, enguantada, elegante, con unos ojos negros, febriles, de impaciencia, le preguntó qué deseaba, y al oír que quería un sombrero, volvió tras el mostrador, tras hacer una mueca. El dueño, un joven alto y delgado, se levantó de una mesita situada en el fondo de la tienda. Antes de que se levantara, Giorgio no lo había visto y ahora no lo miraba, pero se sentía observado por él, cosa que acabó desconcertándolo. Rápido, murmuró en tono de súplica, que a la muchacha debió de parecer fuera de lugar. Le ofreció otro sombrero blando. No, dijo él con cierta viveza. Ella le alargó otro que él tomó con la mano, decidido a no permanecer más tiempo a aquella luz, observando con intensa curiosidad por la muchacha, por el dueño y por el mozo, quien había dejado de retirar los sombreros, expuestos tan solo evidentemente para mirarlo. Él habría preferido no tener que probarse el sombrero nuevo antes de pagarlo, pero comprendió que lo obligaba a hacerlo la más elemental prudencia. Se quitó el sombrero blanco y su cara quedó inundada por un sudor abundante. ¿Tiene calor?, preguntó la muchacha en tono de broma. Él vaciló un instante antes de responder. Le pareció que aquella pregunta le brindaba la oportunidad de explicar que se encontraba en aquel estado a consecuencia de la larga caminata que se había dado, y no por otra razón, pero no fue capaz de tanta audacia. Sí, mucho calor, dijo al tiempo que se enjugaba la frente. Pagó y salió y olvidó llevarse el sombrero blando. El sombrero nuevo, demasiado pequeño, se encontraba en equilibrio inestable y lo molestaba inmensamente. En piazza de la barriera, por la que hubo de pasar de nuevo, vio a Giovanni con otros 3 obreros. Se les acercó, titubeante y consciente ya por experiencia de que cualquier palabra suya, cualquier gesto suyo, resultaría tan extraño que inspiraría sospechas. Lo acogieron con un saludo glacial y lo miraron con desconfianza. No lo engañaba su miedo, nunca lo habían tratado así. Lo miraban con curiosidad y ninguno le dirigió la palabra. Medio borracho de terror, hizo un último intento de desenvoltura. «¿Vamos a la taberna? Esta noche invito yo». Giovanni le dijo: «Estos sospechan que tú eres el asesino de Via Belpoggio, y mientras no te hayas limpiado de esa sospecha, no quieren ir contigo». Comprendió que, si hubiera sido inocente, debería haber derribado al primero que emitiese semejante sospecha. Pero, ¿qué podía hacer con aquel temblor que le invadía los miembros y le impedía incluso hablar? Los 4 obreros se alejaron de él, horrorizados. Su sospecha había pasado a ser certeza. Se alejó tambaleándose. Había dado pocos pasos cuando se sintió atrapado con violencia por los 2 brazos y oyó a alguien que, muy cerca de su oído, gritó: «En nombre de la ley».
Tuvo una violenta alucinación mientras le quedaba bastante conciencia para comprender que se trataba de una simple alucinación. Oyó un enorme estruendo, el ruido de cosas que se desplomaban, las imprecaciones de una multitud alarmada, y vio delante de él a Antonio, quien se desternillaba de risa con las manos en los bolsillos en las que había vuelto a meter, seguro, su tesoro recuperado. Después, nada más. Se volvió a encontrar en su camastro. En el cuarto había un solo guardia, dos hombres vestidos de civil, uno de los cuales, pequeño y achaparrado con cara gruesa y dulce, parecía el superior. Estaban contando el dinero que ya habían encontrado bajo el camastro de Giovanni. Este lo había ayudado y estaba en posición respetuosa en un ángulo del cuarto. En la puerta vio a otro guardia, quien contenía la multitud que empujaba hacia adelante. ¡Asesino!, le gritó una vieja que había logrado llegar hasta el umbral y escupió. Estaba perdido, no podía negarlo, pero peor aún era que nunca habría encontrado las palabras para describir las torturas que había sufrido y que habrían atenuado su culpa. Para todos aquellos, él era un ser malvado y cualquier movimiento suyo era una mala acción o el deseo de hacerla, mientras que él se sentía un miserable juguete abandonado en una mano caprichosa. Con voz dulcísima, el hombre de cara afable le preguntó si se encontraba mejor y después cómo se llamaba. En aquella cara no había señal alguna de odio ni de desprecio, y Giorgio, al decir su nombre, lo miró fijamente para no ver a la multitud en la puerta. Después la misma persona mandó al guardia que hiciera entrar para el careo a aquella mujer y al sombrerero. «No», rogó Giorgio, y lágrimas abundantes le invadieron el rostro. «Usted me parece buena persona y no me torturará inútilmente. Le diré todo, toda la verdad». Después tardó un poco en espera de una inspiración que lo moviese a callar, a salvarse, pero bastó un pequeño movimiento de impaciencia de su interlocutor para hacer cesar cualquier vacilación. «Soy el asesino de Antonio», dijo con voz semiapagada.